9 muertos en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. La policía y Fuerzas Armadas tras la pista de los asesinos que serían en primera instancia miembros de las bandas criminales como los Tiguerones. La toma de los pozos petroleros en Orellana habría sido levantada tras negociaciones entre las autoridades de gobierno y los indígenas guaraníes. Varios bloques de la Asamblea advierten que el juicio político al presidente Lasso podría caerse tras no tener el sustento de las pruebas de los interpelantes. En deportes, el equipo de Guardiola goleó al Bayern Múnich por el primer duelo de los cuartos de final en la UEFA Champions League. Y en lo más destacado del mundo, en Perú, 10 muertos en una carretera en el centro cerca de Lima. Ha ocasionado varios problemas en el tráfico y, por supuesto, la preocupación de las autoridades. Martes 11 de abril del 2023, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias por su sintonía. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Bienvenidos. Byron Galarza me acompaña como cada noche. Hola María Mercedes, es un gusto como siempre compartir con ustedes, amigos televidentes, a través de Pública FM y también a través de nuestras redes sociales, las noticias más destacadas del ámbito nacional e internacional. Empezamos precisamente ahora. Policía Nacional y Fuerzas Armadas están tras la búsqueda de los responsables de la masacre registrada en la mañana de este martes en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde un grupo de hombres armados asesinó al menos 9 personas. Buscándolos por cielo, mar y tierra, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron su personal para hallar a los sujetos armados que llegaron en horas de la mañana al puerto de Esmeraldas y dispararon contra 3 bodegas de mariscos. Estamos siguiéndole a la lancha, al momento vamos a embarcarnos en otra embarcación para seguirles, estamos vigilando por el aire, sabemos que al principio quieren redes, vamos a ver qué es lo que sucede. A las 9:30 de la mañana sucedió la masacre. Una treintena de hombres con pistolas y armas de largo alcance descargaron más de 200 balas contra quienes se encontraban en el lugar. Personas encapuchadas, asimismo vinieron en lanchas y se entraron al puerto. Lastimosamente hasta el momento tenemos 9 personas fallecidas producto de este evento violento. Hasta el mediodía, el reporte de víctimas mortales era el que escuchamos, pero se presumía que la cifra se iba a incrementar porque los atacantes, al huir, se llevaron rehenes a quienes luego de asesinarlos, los lanzaron al mar. Se ha realizado la extracción de dos cuerpos sin vida del mar. Estamos tratando de que la gente nos colabore con los videos de aquí, de las cámaras, para ver cuántas personas cayeron, ¿no? Efectivamente, para seguir con la búsqueda. Pero obviamente la gente ahorita está con temor y por lo que está pasando no tenemos mucha colaboración. El ministro del Interior, Juan Zapata, se trasladó a Esmeraldas y mediante su Twitter indicó que se capturará a todos los responsables. Todavía no se conocen los motivos para este violento incidente, cuyas víctimas eran pescadores, bodegueros y empleados que laboraban en el lugar y quienes fueron blanco de un ataque inesperado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Otros temas, la comunidad guaraní decidió levantar la paralización en la zona de influencia de los bloques 16 y 67 del Yasuní, estos en la provincia de Orellana, que provocaron pérdidas en la producción de barriles de petróleo. El último ataque a las instalaciones de Petroecuador dejó 8 militares heridos. La decisión de la comunidad guaraní de levantar la paralización se dio tras un proceso de diálogo entre el equipo de Petroecuador, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, la Gobernación de Orellana y autoridades locales, medida de hecho que la habían tomado desde principios del año en los bloques 16 y 67 en el Yasuní.
Se retomó el campo, se retiraron los miembros de la comunidad, se ha llegado a un acuerdo con las Fuerzas Armadas que seguirán custodiando defensivamente el área. En el diálogo se tomaron en cuenta las necesidades de los comuneros y los acuerdos están relacionados a infraestructura comunitaria, educación, derechos humanos y revalorización cultural, salud y proyectos productivos para las comunidades de Pompeya, Indiyama, Yarentaro y Dícaro. El último ataque de la comunidad guaurani a las instalaciones de Petroecuador dejó 8 militares heridos, además de daños en la infraestructura, lo que provocó que la producción de barriles de petróleo cayera a la mitad. Porque la parte norte, las facilidades norte han sufrido daños considerables. Motivo de la incursión de ciertos elementos de la comunidad, se perdieron los paneles de control eléctrico, el petróleo surge por bombeo y hay que reponerlo. La meta de la producción en los bloques 16 y 67 era 14.507 barriles diarios, pero tras los ataques cayó a 6.338. Según el ministro de Energía, la reposición de los daños va a tomar su tiempo. Son equipos que no se encuentran en una ferretería y hay que mandarlos a fabricar y la pérdida de producción es cuantiosa. La comunidad guaurani se levantó desde enero del 2023 cuando Petroecuador tomó posesión de los campos 16 y 67 que reclamaban se cumplan ciertos requisitos que tras varios meses llegaron a acuerdos. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó el anteproyecto de ley de la primera infancia. Este documento será presentado en la Asamblea Nacional para su análisis junto a otros proyectos enfocados en la niñez. Este martes 11 de abril, el presidente de la República, Guillermo Lasso, junto al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, y el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición, Erwin Ronquillo, presentaron el anteproyecto de ley de la primera infancia. Este proyecto supera cualquier diferencia política en la Asamblea. Hablamos de los niños, hablamos del futuro del Ecuador. Todos debemos trabajar juntos en un tema de tanta importancia para el país. Este documento fue realizado desde la sociedad civil en conjunto con las instituciones gubernamentales y busca garantizar el cuidado de los niños hasta los 6 años. En esta edad se sientan las bases y desgraciadamente muchas de las cosas que se deja de hacer en esa edad ya no son reversibles. Ya no podemos decir después, démosle alimentación adecuada, en calidad, en cantidad. No, ya no podemos regresar. Parte de los beneficios que plantea la ley está la ampliación de los rangos de protección social. Además, beneficios como el bono Infancia Futuro o el proyecto El Abrazo de Adopción. Permita, por ejemplo, las exigencias a otras instituciones para que las adopciones de los niños que están en casas de acogida sea más ágil. La asambleísta Natalia Arias recibió el proyecto y será quien lo entregue a la Asamblea. Es urgente, el trámite como tal nos señala que esto primero debe ser calificado y luego tiene que motivarse, en este caso, la necesidad de unificar los proyectos que existen. Dentro de la Asamblea Nacional existen varios proyectos enfocados en la niñez. Uno de ellos es el proyecto Copina, el cual lleva varios años en tratamiento. Manuela Bedón, Noticias 7. A propósito de infancia, durante el 2022 se entregó el denominado Bono Infancia Futuro a casi 37.500 madres gestantes. Para este 2023 se espera que la cifra suba a 68.000 beneficiarias. Quienes accedan a estos programas nos cuentan de qué manera les ayuda a cubrir sus necesidades y la de sus hijos. Cada mañana, como muchos ecuatorianos, Alexandra Correa sale a las calles y trabaja como comerciante. Ella es madre de 5 niños y el penúltimo acude al Centro de Desarrollo Infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces tenemos que salir a trabajar en soles, en lluvias y es un cuidado muy bueno aquí en la institución como nos dan. Para ella, si no tuviera acceso a este tipo de servicios, implicaría tener que salir a las calles con su pequeño. Igualmente sufriría él conmigo en la calle o donde que yo tenga que salir a ver el sustento diario. No sé, yo de mi parte estoy súper agradecida con el gobierno también. Ella también es madre de un menor de 1 año.
y opina que el bono Infancia Futuro es fundamental para las madres en situación de vulnerabilidad. Porque nadie sabe a veces cómo pasamos nosotros en el embarazo, a veces tenemos que comer, a veces no. Dentro del Centro de Desarrollo Infantil hay varias madres que se benefician de estos servicios y motivan a otras a acercarse a recibirlos. Que se arriesguen y que pregunten, porque no es solo para unas ciertas personas o no, es para toda la comunidad. Esto es para ayudar a la comunidad y es una mano que nos da muy grande. Aquí no solamente les dan educación inicial, además recibe 5 comidas al día. Actualmente el MIES atiende a 288,000 niños de 0 a 3 años dentro de la protección del proyecto Primera Infancia, 85,000 niños en los centros de desarrollo infantil y 203,000 niños y niñas en el proyecto CNH. Manuela Bedón, Noticias 7. El bono Infancia con Futuro es un incentivo destinado a cubrir servicios de salud y atención en desarrollo infantil. Este bono es de $50 mensuales fijos y 10 acumulados en 3 hitos. Presten atención, 90 cuando termine el proceso de gestación, 120 en el primer año de vida del niño y 120 en el segundo año. Para acceder a este bono se debe cumplir con los siguientes requisitos, como ven en pantalla. En el Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública acudir a un chequeo donde se analizará el grado de vulnerabilidad de la madre y el menor. Pagos condicionados con un bono de $90, cumplir con los controles prenatales e inscribir al menor en el registro civil hasta los 45 días de vida. Y los pagos condicionados con un bono de $120, es decir, cumplir con todos los controles del niño sano. Para recibir este apoyo económico no existen inscripciones. Las beneficiarias se identifican a través de los controles e información del Ministerio de Salud Pública. Sobre el mismo tema, el Ministerio de Salud inició con la entrega de la denominada Libreta Integral de Salud para el seguimiento y control prenatal del niño sano, que busca prevenir y reducir la desnutrición infantil. El personal sanitario entrega la libreta a mujeres embarazadas, familiares o cuidadores de niños menores a 5 años en su primer control de salud. Pero en el caso de que la madre de un niño o niña no la haya recibido durante su embarazo, lo hará al momento del nacimiento de su hijo o hija. Otro presenta. La libreta registra información de mujeres gestantes como controles prenatales, vacunación, ganancia de peso, asistencia en sesiones de educación e información perinatal. Además de la sección destinada a los niños y niñas, se registran datos del recién nacido, controles de crecimiento y desarrollo o curvas del crecimiento, tamizaje de enfermedades, vacunación y asistencia a sesiones educativas. Su uso es obligatorio en todos los establecimientos del Ministerio de Salud, incluyendo la red pública y privada. Recibe la libreta integral de salud y durante todo el embarazo, controles prenatales, exámenes clínicos. Asambleístas de varias bancadas anticipan que el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso podría caerse porque los acusadores no cumplieron con la disposición de la Corte Constitucional de singularizar la prueba del presunto peculado. Los asambleístas que impulsan el juicio político en contra del presidente de la República decidieron no reestructurar el pedido con los parámetros que estableció la Corte Constitucional. Y eso provoca que en la Asamblea Nacional una vez más tome fuerza una frase. Todos sabemos que cuando no se cumple el debido proceso, todo proceso puede acarrear la nulidad y dar como consecuencia su caída del juicio. Salvador Quispe dice que los asambleístas que proponen ese juicio debieron singularizar la solicitud a la figura de posible peculado, como estableció la Corte Constitucional. Señala que eso pone en riesgo un posible apoyo a una eventual moción de destitución. Deben cumplir con todos los documentos probatorios. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no lo hacen? En los dos sectores de izquierda democrática, aunque con diferencias marcadas por problemas internos, también cuestionan la legitimidad del juicio político. Joana Moreira dice que no existen votos para destituir al presidente de la República. Existen discrepancias en sus posiciones, en cómo se ha llevado este juicio político, en cómo también, lamentablemente, ha caído en vergüenza, se ha convertido en un show. Lo que se plantea en el juicio y lo que
salió como dictamen de la Corte Constitucional, debilita un poco las posiciones que tienen los asambleístas. Ana Belén Cordero cuestiona que no le hayan permitido incluir solicitudes de pruebas. Recuerda que la figura del desacato podría provocar incluso sanción de destitución de los parlamentarios. Como ocurrió ya con el Consejo de Participación, es una posible destitución, puede ser también un llamado de atención, eso ya dependerá enteramente de la Corte Constitucional. Viviana Veloso, asambleísta interpelante del juicio, responde. Hemos singularizado la prueba en la solicitud de juicio político. Ahí anunciamos la prueba, así como también relatamos los hechos. Los cabildeos en busca de acuerdos y votos toman fuerza. Hay mucha división de criterios en las organizaciones políticas. En entrevista para la emisión estelar de Noticias 7, la secretaria de Gobernabilidad, Patricia de Guzmán, dio detalles de lo que el gobierno planea hacer respecto al juicio político que se sigue en la Asamblea en contra del primer mandatario. En la Comisión de Fiscalización se aceptaron solo 49 pruebas de todas las propuestas. La subsecretaria de Gobernabilidad opina sobre la resolución tomada por la mesa legislativa. Recordemos que el juicio iba a iniciar por 3 causales. Eran 2 de concusión y 1 de peculado. Y finalmente la Corte Constitucional lo que dio fue paso solamente al tema del peculado. Entonces, al haber sido 3 causales, se habían contemplado muchas de las pruebas que fueron finalmente desechadas. Porque solamente se puede ahora cumplir lo que la Corte ha indicado, que es única y exclusivamente juzgar sobre la tercera causal, que es peculado. Entonces era lógico que esto pase, que se vayan desechando varias de las pruebas, porque obviamente la investigación y el juicio político tiene que desarrollarse única y exclusivamente sobre la tercera causal. ¿Cuál fue la acción del gobierno respecto del contrato de Flopec con Amazon Tanker Pool? Sí, efectivamente lo que se hizo fue analizar las condiciones del contrato y si efectivamente se estaba causando un perjuicio económico al Estado en este caso. Incluso recordemos que fue la propia interpelante, la señora Mireya Pazmiño, quien recomendó incluso que se conserve o que se siga adelante con este contrato, porque no solo que no estaba dejando pérdida para el Estado, sino que estaba dejando ganancias. ¿Cuáles serán los siguientes pasos que dará el gobierno respecto del juicio político? Bueno, el presidente en este momento tiene que primero que nada saber de qué se va a defender, porque eso es una nube negra que existe en este momento, un poco en las líneas grises que no se han logrado determinar todavía si es que van o no a presentar pruebas que sean externas a la causal del peculado. Una vez que el presidente sepa exactamente con qué cuenta sus interpelantes, pues entonces tendrá también su posibilidad de presentar sus propias pruebas de descargo, su propio testimonio, todo lo que él considere que es importante para su propia defensa también. En este caso lo está haciendo a través de su abogado, el doctor Edgar Neira, y tiene obviamente todo el derecho de hacerlo, pues esto es lo que contempla tanto la Constitución como las diferentes normativas infraconstitucionales respecto del debido proceso. ¿Qué esperan más adelante del proceso? A pesar de que ya muchos de los asambleístas han adelantado su criterio respecto de lo que harán, es de esperar que primero se presenten las pruebas, que sean evaluadas debidamente y que no sea simplemente un saludo a la bandera, en el sentido de que finjamos que estamos haciendo un juicio político, pero que desde el principio el presidente ya esté sentenciado, como quien dice. Andrea Orbe, Noticias 7. Hay incertidumbre en la Asamblea sobre el proceso del juicio político al presidente Guillermo Lasso debido a la falta de singularización de la prueba solicitada a los proponentes, quienes aseguran esto ya fue solventado y la moción de censura debería seguir su curso normal. En la mitad del plazo para la recepción de pruebas de cargo y descargo del juicio político al presidente Lasso, aún hay muchas interrogantes, empezando por la falta de singularización de la prueba por parte de los proponentes. En los próximos días la Comisión de Fiscalización va a encontrarse con un problema serio de no tener cómo notificar y a quiénes notificar con las pruebas y los pedidos de comparecencia. Todos sabemos que cuando no se cumple el debido proceso, todo proceso puede acarrear la nulidad y dar como consecuencia su caída del juicio. Quienes por su parte aseguran que este no sería un problema porque no estaría estipulado en la ley, específicamente en los procedimientos de juicio político. Nosotros hemos singularizado la prueba en la solicitud de juicio político. Ahí anunciamos la prueba, así como también relatamos los hechos. La singularización de la prueba es una de las observaciones que planteó verificar la defensa del primer mandatario a la Comisión de Fiscalización, que por otro lado ya calificó 49 pruebas de oficio, entre las que figuran contratos de transporte
transporte de crudo por parte de Flopec, el acuerdo comercial con Time Amazon Tankers, el informe comercial con los respaldos que recomienda la contratación de los buques de Amazonas Tankers, el estado de resultados de Amazonas Tankers y el estado de resultados por buques de esta empresa de los años 2021 y 2022, así como sus respectivas renegociaciones y los nombres de los gerentes generales de Flopec desde 2021 hasta la fecha. Se descartó en fiscalización pedir información de años previos al mandato de Lasso y tampoco ciertos elementos relacionados con temas petroleros como propuso el asambleísta Fernando Villavicencio. No es verdad lo que ha dicho el colega Cuero, de que nada tiene que ver Petroecuador con Flopec. Tiene que ver todo, porque en el castigo, en el diferencial del crudo ecuatoriano, que se reduce del WTI, en el castigo está el flete. Es decir, el flete que las compañías comercializadoras le pagan a Flopec, le quitan a Petroecuador. Hasta este domingo 16 de abril es la fecha límite para la presentación y solicitud de pruebas. Carolina Basante, Noticias 7. Ahora vamos a revisar la lectura del proceso del juicio político desde el punto de vista del abogado Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC. Es decir, recargo y descargo. Que hemos visto en este momento vicisitudes, problemas, lamentables epítetos y hasta burlas de lo acontecido de lado y lado, ¿sí? De lado y lado, tanto de la presidencia de la comisión como en este caso de los peticionarios. Y una cosa que es inaudita y que sí vale la pena llamar la atención es que, dada la importancia del debate, la comisión tiene que sesionar de manera permanente en primer lugar y presencial. No sería admisible que un juicio político o tener un informe de juicio político por interpelación virtual. Yo creo que ahí viene un tema de responsabilidad de asambleístas de lado y lado, tanto de oposición como de gobierno. Al menos los peticionarios, que en este caso además son mayoría, deberían presentar una propuesta de calendario. Recordemos que los tiempos en este caso son perentorios y que si es que no se actúan todas las pruebas, que una vez singularizadas o utilizada la palabra que sea, que no se actúen y se realice una conclusión sin haber actuado todas las pruebas, puede carecer de motivación este informe y por lo tanto viciar el procedimiento de juicio político. Vamos a una pausa y en breve les contamos. Mientras en Lima, Perú, las autoridades prohibirán la presencia de limpiaparabrisas en los semáforos, en Ecuador hay opiniones similares sobre lo que se debería hacer. Les contamos en pocos momentos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil, Cuenca 105.3, Manta 88.1 y en Loja 90.5. Vamos con más información. La próxima semana, el conjuez Mauricio Espinosa definirá si dicta o no prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno y su esposa tras el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas en su contra por el caso de corrupción Sino Hydro. ¿Cuándo se realizará la audiencia? Se lo contamos en la siguiente nota. Para el jueves 19 de abril se convocó la audiencia de revisión de medidas solicitada por la Fiscalía General del Estado en el caso Sino Hydro. Ahí se conocerá quiénes incumplieron con las medidas cautelares de presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia, dictadas el pasado 5 de marzo. Quien públicamente anunció que no se presentará por residir en Paraguay y debido a su condición de salud, fue el expresidente Lenín Moreno y su esposa. La propia situación médica y económica se me hace imposible asistir. ¿Pero qué sucede cuando incumplen lo dispuesto por el juez en la formulación de cargos? El penalista Pablo Encalada nos explica. Pero la orden de prisión preventiva seguramente lo va a pedir, ¿cierto? Porque tiene que haber una privación de la libertad. Lo que sucede es que tratándose de personas adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con enfermedades catastróficas, la ley dice que en tratándose de prisión preventiva se sustituye por arresto domiciliario. Por su lado, la defensa del exmandatario, el abogado David Mesa, presentó un nuevo pedido de revisión de las medidas que pesan sobre Moreno para poder presentarse en la Embajada de Ecuador en Asunción. Dado que existen nuevos hechos, nuevos documentos que acreditan hechos antes no justificados, que han sido postillados por notarías de la ciudad de Asunción, de Paraguay,
efectivamente donde se demuestran que todo lo manifestado por el señor Lenin Moreno respecto a su salud son reales y son veraces. En este caso se investiga una presunta red de corrupción en la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro. Producto de ello se habrían pagado $76 millones en coimas que se repartieron entre los sospechosos según la tesis de la Fiscalía. En la diligencia que se efectuará en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito a las 10 de la mañana, también se revisarán los pedidos de revisión de medidas solicitados por otros 2 procesados en el caso. Olga Velasco, Noticias 7. 12 nuevos sujetos deberán reportar de forma mensual sus actividades económicas superiores a $10.000. Entre ellos figuran asambleístas, jueces, miembros de la cúpula militar y policial. Para ello, la Unidad de Análisis Financiero UAFE tiene 6 meses a fin de reglamentar el proceso. Luego de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de Prevención del Lavado de Activos el pasado 3 de abril, empieza a correr el plazo para que la UAFE cree el reglamento y la norma para el reporte de las actividades financieras que superen los $10.000 mensuales. En la modificación, la legislatura incluyó a 12 nuevos actores, entre ellos clubes profesionales de fútbol de la serie A y B, los mismos asambleístas y también jueces y fiscales, la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo, directores de centros de rehabilitación y guías con rango de jefaturas, gerentes y directores de aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados. La intención es evitar los movimientos de dinero ilícito. Además, se incorpora un cruce de información entre la UAFE y el sistema financiero privado. La reforma de ley permite que esta entidad pueda acceder a más información de las actividades económicas de estos funcionarios, incluso solicitándolo a personas particulares. Carolina Basante, Noticias 7. El cabo de policía Santiago Olmeda está a la espera de la resolución de la Corte Nacional de Justicia sobre su pedido de casación a los 3 años y 4 meses de prisión a los que fue sentenciado por extralimitación en ejecución de sus funciones. Sin embargo, su defensa anticipó que si el resultado no es favorable, buscarían el indulto presidencial. En junio del 2022, el cabo Santiago Olmedo disparó a 2 delincuentes matándolos tras haber robado a un ciudadano en Riobamba. Tras casi 2 años y una sentencia de primera instancia condenándolo a 3 años y 4 meses de prisión, hoy está en el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Su abogado nos resume el argumento jurídico para que los jueces de última instancia le den la razón. En el caso de Santiago Olmedo, nosotros teníamos un tipo penal y con una imposición de una pena que era de 7 a 10 años de cárcel por el delito de extralimitación de funciones con muerte, que es de lo que se le juzgó a Santiago Olmedo. Y ese mismo delito, cuando se emitió la ley del uso legítimo de la fuerza, fue reducido de 5 a 7 años. Sin embargo, a Santiago Olmedo se le pone la pena agravada de la fecha en la que estaba el delito con una pena mayor de 7 a 10. Entonces esto violenta un principio que se llama de favorabilidad en materia penal. Aunque siempre está el último recurso, dice que sería el indulto del presidente de la República como lo anunció públicamente. Entre tanto, el cabo Santiago Olmedo recuerda la indefensión que tienen los policías ante el delincuente, pues si en su enfrentamiento mueren, los policías van presos e incluso condenados, como su caso. El respaldo legal y el apoyo legal por parte de las autoridades judiciales no es suficiente con el trabajo que realizamos como servidores policiales. Ahora Olmedo tiene grillete electrónico y se presenta ante el juez 2 veces por semana y no tiene su arma de dotación. Además hace trabajos administrativos en una dependencia de la policía en Ibarra. Lo ha hecho público el señor presidente. Nosotros estamos conscientes y estamos metidos en la cabeza de que en la Corte Nacional, en el proceso de casación, se va a revertir toda la situación legal que nosotros estamos en contra. Byron Galarza, Noticias 7. Como lo anticipábamos, mientras en Lima, en el Perú, las autoridades prohibirán la presencia de los denominados limpiaparabrisas en los semáforos, en Ecuador hay opiniones similares sobre lo que se debería hacer por antecedentes similares de agresión a conductores en Quito. En Perú fue noticia mundial que un limpiaparabrisas asesinó a un taxista que se negó a darle 50 céntimos. Las agresiones en los semáforos no están tan alejadas de la realidad ecuatoriana.
Y qué mejor que los propios conductores para testificarlo. Todos los días, en todos los semáforos y en todas las direcciones. Cogen y le lanzan el líquido. Y si uno no se les da la moneda o quieren por poco romperle el parabrisas, y eso me parece muy mal. Van maltratando, van hablando, o sea, diciendo que les da la gana. O sea, debe haber un poco más de seguridad. La situación pareciera que se hizo costumbre, como relatan y denuncian los propios taxistas. Sí, los señores se acercan, aprovechan. A mí me robaron el celular. Yo estaba hasta ver el semáforo, los señores metieron la mano, no sé ni cuántos se llevaron el celular que yo tengo. El sector se siente vulnerable y está consciente de que eventos como el de Lima podrían repetirse en nuestro país. Estamos a la deriva, asaltan, matan, roban. Es el pan de cada día que se vive. Pero no son los únicos afectados, porque en las calles también hay gente que trabaja, vendedores ambulantes que comercializan distintos productos y ya no lo pueden hacer con tranquilidad. Ha habido ocasiones que en verdad sí se han portado muy agresivos, muy malcriados, no dejan trabajar a uno y a veces por ellos, uno de los que está trabajando, pagamos los platos rotos todos y nos joden también a nosotros. Incluso nos cuentan con cierto temor que al llegar la policía deben retirarse y dejar de vender, o que los vehículos ya no les bajan los vidrios. Si van a trabajar, que trabajen y háganlo bien, pero a veces por la culpa de ellos pagamos todos y eso no es justo. La competencia sobre los limpiaparabrisas desde los municipios y emitir normas para regularlos es jurídicamente posible. Tengan permisos, llenen un formulario a través de la web para que puedan tener una credencial para que esto se haga evidente que efectivamente estas personas se dedicaron a un comercio. Pero si yo no lo puedo hacer, si las fuerzas no me dan, si mi capacidad no me da, entonces tengo que entrar ya con una prohibición. Sin embargo, bajo este criterio, una restricción afectaría directamente a quienes nos han dicho que por unos pagan todos. Si tú ya activas una norma que impide que exista comercio informal o esta clase de actividades en distintos puntos de la ciudad, te diría que ciertas actividades de comercio informal podrían desarrollarse dentro de la ciudad, ¿no? El malestar ciudadano no es por el trabajo informal en las calles, sino por aquellos que en algunas ocasiones, valiéndose de la violencia y la intimidación, hacen pasar un momento amargo a quien espera bajo un semáforo. Con cámaras de Diego Moriano, Lautaro Andrade, Noticias 7. La Secretaría de Gestión de Riesgos resolvió el cambio de alerta amarilla a naranja tras el deslizamiento de tierra en Alausí. La decisión se toma ante la posibilidad de nuevos desplazamientos de masas. Desde el 19 de febrero, que se declaró la alerta amarilla en Alausí, las condiciones del suelo ya no son las mismas, y el deslizamiento de tierra del 26 de marzo, que deja hasta el momento 36 fallecidos y 56 desaparecidos, cambió aún más el panorama. Los más recientes estudios realizados en el mismo suelo determinaron que existen posibilidades de nuevos deslizamientos, por lo que la Secretaría de Gestión de Riesgos decidió cambiar la alerta de amarilla a naranja. La alerta naranja abarca específicamente la comunidad de Casual y los barrios de La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircapamba y Búa, ya que existen altas probabilidades de nuevos deslizamientos y se consideró la continuidad de las grietas, el ingreso de agua a la masa de sedimentos y la posible afectación inminente a la población. El área de alerta naranja tiene aproximadamente 214 hectáreas y está ubicada dentro del polígono de riesgo, que es de 247 hectáreas. Es decir que esta diferencia de hectáreas estarán en alerta amarilla para permitir a las entidades continuar con sus labores de atención a la comunidad. La declaratoria busca canalizar las acciones destinadas para el manejo de los recursos necesarios a fin de solventar las necesidades de las 581 personas afectadas y más de 1,000 damnificados. Edison Saavedra, Noticias 7. El gobernador de la SUAY informó que el Ministerio de Obras Públicas notificó a la Alcaldía de Cuenca el retiro de los fotorradares en un lapso de 30 días. Según las autoridades, no se justificaron los permisos para la instalación de estos dispositivos. De acuerdo a una primera notificación que se entregó al GAD municipal del Cantón Cuenca con fecha 11 de febrero, en la cual se solicitaba se informe sobre los permisos para el uso o derecho de vía. Todavía no se tiene respuestas por ello, que el subsecretario nacional, a través de una resolución, emite la disposición del retiro de los radares. Lo prudente es que en este momento se apaguen los radares, porque estarían en este momento generándose multas de unos dispositivos
que no están o no cuentan con la autorización respectiva en el marco de la ley. La Cámara de Minería del Ecuador advierte que la inseguridad jurídica que representan las resoluciones de jueces de primera instancia cuando dejan sin efecto las licencias y concesiones ambientales. El último incidente se dio con el recurso presentado por la CONAIE a la Corte Constitucional. En su argumento, la Cámara de la Minería del Ecuador recuerda que la consulta prelegislativa genera una confusión por parte de algunos jueces provinciales cuando fallan contra las licencias y permisos de las empresas que tienen concesiones aprobadas por el Estado. Por ello, advierten que la Corte Constitucional tiene un papel preponderante en su deber de garantizarlo. Constitucionales en las cuales no se han revocado licencias ambientales, pero también se ha reclamado la violación al derecho a la consulta ambiental. Entonces, la acción de protección de Fierro Urco, la acción de protección de Loma Larga, la acción de protección de Mirador, el que, por un lado, me reclamas que se ha violado el derecho a la consulta ambiental. Por otro lado, cuando sale la norma de consulta prelegislativa, para que luego se haga la consulta prelegislativa de la consulta ambiental y se ejerce el derecho que me reclamas que se ha violentado, tú digas, no, ¿sabes qué? Tampoco puede ser constitucional la norma de consulta prelegislativa. Caemos en el que es primero, el huevo o la gallina. Esto a propósito de lo expresado por la CONAIE y otros grupos indígenas que presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte cuando se expone el hecho de supuestas violaciones a la consulta ambiental. El daño, dice María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara, es una afectación directa al empleo formal y la industria legal. No solamente se trata de la industria minera o de los inversionistas, se trata de los ecuatorianos que requieren acceder a empleo. Hoy apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tienen un empleo formal. Cuando se trunca, en minería al menos hablo, cuando se trunca a la industria formal, a la responsable, a la trazable, lo único que se está haciendo, señores, es abriendo la puerta para la actividad ilegal. Byron Galarza, Noticias 7. Desde las 0 horas de este 12 de abril se modificarán los precios de algunos combustibles. Por ejemplo, la gasolina Super Premium de 95 octanos pasará de $4.07 a $3.99, mientras que la Eco Plus subirá de $3.03 a $3.15 por cada galón. Además, se mantiene el subsidio a las gasolinas Extra y Eco País en $2.40 por el galón, así como el diésel en $1.75 por galón.